Buenas tardes, les doy la bienvenida a la clase de la semana 3. Hoy vamos a tocar aspectos de microeconomía y quería saber si habían tenido algún problema con la plataforma, si, si ya revisaron también todo lo que está publicado en la plataforma. Yo les he puesto acá ya las instrucciones sobre lo que va a ser el proyecto integrador. No sé si tenían alguna duda sobre cómo lo van a desarrollar, para que la solventemos antes de iniciar la clase. El proyecto integrador lo van a desarrollar a lo largo de las 10 semanas. Yo prefiero que revisárselos así por lo menos unas 4 veces, 3 veces antes de la entrega final. Entonces, tengan en cuenta que para realizar el trabajo integrador, lo que vamos a hacer es un análisis económico de algo que esté relacionado con el ámbito de la salud. Entonces, muchas veces se comete el error de querer tocar algún campo donde los datos, como van a necesitar datos económicos, es decir, de dinero, monetarios, hay que asegurarse que las fuentes de donde van a hacer el estudio se los van a proporcionar, porque muchas veces se quiere investigar algo y ya al momento de estar recopilando los datos, probablemente las fuentes no los quieren proporcionar. No sé si tienen alguna duda, algún campo que les interese sobre el proyecto. Sí, dígame, Hola, doctor, tiene la buenas palabra, tardes. hermano. Ujú, dígame. Fíjese que nosotros habíamos pensado, porque estuvimos pensando en diferentes temas, y uno que nos pareció interesante es el impacto económico en las familias que tienen un familiar con insuficiencia renal crónica. En la familia. Pero, Ujú. ajá, pero es más que todo por el impacto económico de ellos en los gastos o sea, cómo se afecta la economía familiar al tener a alguien con insuficiencia renal crónica, que en algún momento llega a necesitar terapia sustitutiva. Entonces, Tres citologías que pero no sé ahorita que usted está hablando, porque nosotros habíamos entendido que era solo como que investigar bibliografía, pero sería usted está hablando de un estudio, entonces tenemos que ir a estudiar familias con, Encuestas. ajá, algo Ahí, así. en ese tipo de estudios, como lo van a aprender más adelante, los estudios de económicos, los análisis siempre se hacen desde algún punto de vista de la perspectiva. Eso se llama la perspectiva económica del estudio. Entonces, la perspectiva económica del estudio puede ser desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del financiador, que es el que da el dinero para financiar cierto programa o cierta tecnología médica, desde el punto de vista del que provee los servicios de salud y desde el punto de vista social, que en el caso suyo estamos hablando de la perspectiva social del estudio. Así es. La perspectiva social del estudio es bien difícil para hacer ese tipo de estudios desde esa perspectiva porque involucra movimiento de ustedes, o sea, ustedes tendrían que desplazarse, tendrían que realizar encuestas, tendrían que ir a buscar a los familiares, eh, ver las condiciones de los familiares, o sea, ese tipo de estudios sí se puede realizar, sí, todo estudio económico se puede realizar. Lo que hay que tener en cuenta es el factor tiempo. Tiempo que tenemos nosotros para desarrollarlo, porque ahorita estamos en la tercera semana. Entonces, estamos hablando que solo nos quedan 7 semanas para desarrollarlo. Podría ser que 7 semanas sea muy poquito como para enfocarlo desde ese punto de vista, o a menos que estuvieran ahí. Ujú. Y las poblaciones, hay que ver también la población de las personas que van a agarrar. Por ejemplo, si van a estudiar en un área determinada, los pacientes renales que están en un área fija determinada, habría que ver en qué tiempo.
qué tiempo se va a estudiar. Por ejemplo, se van a agarrar los últimos 6 meses y de esos 6 meses, eh, hablar con los familiares, con todos los familiares y todos los gastos. Entonces, doctor, tal vez viéndolo de esta manera, tal vez fuera un poquito más factible hacerlo en algo lo que nosotros estamos inmersos a diario. Eso quería explicarles, que si se les hace más fácil, podrían enfocarlo en el área donde ustedes se están desarrollando. Y, por ejemplo, si quisieran hacer un estudio de costos, por ejemplo, y que ese análisis de costos lo van a realizar dentro de un área hospitalaria, eh, Realmente. no necesariamente tendrían que estudiar todo el hospital, por ejemplo, sino que podría ser un área específica dentro del hospital, ¿sí? O sea, como por ejemplo, ¿cuál es el costo? Me podríamos decir de un ingreso en medicina interna, por ejemplo. Exacto. O podrían, si les gusta lo de la patología renal, podrían hacer un estudio de costos de los pacientes renales, por ejemplo, que le involucra a la institución el uso de los pacientes renales de la UCI, por ejemplo. Entonces ya ahí es un estudio más corto, más tangible, más factible y más desarrollable en estas 7 semanas. Ajá, sí se Ok. podría hacer, ajá. Lo que hay Ok. que ver es eso, la factibilidad del estudio, porque el estudio de estudios sociales, por lo general, los que he hecho y he visto, sí se tardan alrededor de unos 10 meses a un año, más o menos, por ahí. Ajá, porque involucra bastante estadística y bastantes encuestas, validar los instrumentos y sí, sí, es Ujú. un estudio un poquito más grande. Ok, perfecto. Gracias, doctor. ¿Dónde está Eh, Sí, Giovanni, la moto? ¿Dónde está hola, la hola. moto? Giovanni tiene la palabra. Sí, doctor, quería consultar en el sentido que podríamos enfocar el trabajo integrador, un ejemplo, Ujú. como el abastecimiento de vacunas a nivel del IS, digamos, a nivel MINSAL. Pero sería como un trabajo más que todo de descriptivo, recolectar información, no ir al campo, sino que más que todo de investigar, sí, montos, presupuesto para vacunas, si es suficiente o no es suficiente. Así le entiendo yo que sería el trabajo de investigador. Podría ser, podría ser. De hecho, usted contaría con una gran ventaja dentro del estudio que ya tiene los datos. Entonces, Sí, ajá, ya los tiene y solo es de analizar esos datos. O sea, podría agarrar de ahí y buscar el componente de salud pública, porque de hecho, si usted tiene los datos de vacunas, podría hablar de impacto económico, impacto de la cadena de frío, cuánto involucra, o sea, todo eso, sí, se puede, se puede hacer, solo ok. que hay que ponerle limitantes al estudio. Por ejemplo, si lo agarran de manera global, todo lo que es vacunas, sí se les va a hacer un estudio bien largo, bien largo para desarrollarlo. O sea, podrían enfocarse en la cadena de frío, podrían enfocarse en las limitantes de las vacunas, todo eso. O sea, y ustedes podrían decidir un área específica dentro de lo que son las vacunas y investigar ese área Un específica. componente, Un digamos, componente, exacto, un componente un del área de componente. las Podría ser vacunas. la cadena de frío, eh, porque es donde más, digamos, es una parte bien fuerte económicamente hablando, la adquisición de equipos de nueva tecnología, para Ujú. distribuirlos a nivel nacional. A nivel nacional, Entonces sí. sería como solo un componente, enfocarnos en un componente en sí. Sí, sí, podría ser. Ok. Ajá. Es lo que hablábamos también en el caso de que alguien quisiera estudiar un área dentro de un hospital. Ajá. Que no es necesario sacar un análisis económico de todos los costos del hospital, sino podría ser enfocado al área de emergencias. Y si lo quieren delimitar más,
se podría delimitar al estudio de pacientes atendidos en el área de emergencia, por ejemplo, de traumas craneoencefálicos. O sea, todavía más limitado. Ok, gracias, Porque doctor. lo que me Gracias. interesa a mí es que hagan el ejercicio, porque ya con el ejercicio ya hecho, ustedes van a poderlo aplicar a lo que ustedes quieran más adelante. Ajá, porque ya van a tener las bases de cómo hacer ese tipo de análisis económicos. Ok, ¿Mm? gracias. Ok. Sí, Jonathan, tiene la palabra. Hola doctor, bueno, buenas tardes a todos. Fíjese que nosotros con mi equipo, la doctora Ponce, la doctora Francisca, bueno, no sé qué le parece y qué tan factible sea, hemos propuesto el tema de la evaluación económica del uso de la prueba molecular, GeneXpert, en el diagnóstico de tuberculosis en el Hospital de la Unión. Bien, bien, bien. Me parece bien. O sea, de hecho han agarrado un tema que tiene delimitación en espacio, tiene delimitación en lo que van a investigar, porque ya van a investigar una prueba específica Ujú. y cómo esa prueba específica impacta dentro del área y dentro de los pacientes. Sí, sí, eso es un tema perfecto de decirlo y desarrollable. Ok. Mm. Solo plantéense los objetivos. Y hablando de eso, los objetivos en el tema económico podrían ser un objetivo general, dos específicos y podríamos ya desarrollar todo un análisis económico con dos objetivos específicos. No es necesario hacer cinco, por ejemplo, porque puede ser que sea que si se plantean cinco objetivos, a menos que estén bastante involucrados dentro del estudio que van a ser desarrollables. Si no, puede ser que se quieran abarcar mucho y no les dé tiempo de realizarlo. Podrían ser unos dos o tres objetivos específicos y acuérdense que al redactar siempre, esto no solo para los estudios económicos, sino para cualquier estudio que ustedes quieran hacer de hoy en adelante, es que los objetivos nacen, los objetivos específicos nacen del objetivo general. Entonces tienen que ser explícitos dentro del objetivo general, ¿sí? Entonces al momento de redactarlos, acuérdense que dentro del objetivo general tienen que nacer los específicos, entonces tienen que estar redactados. De hecho, podrían hacer los específicos y de ahí hacer un general ya directamente de los dos objetivos específicos que ustedes se plantearon. Y acuérdense de la delimitación del espacio y del Ok, tiempo. Y del gracias. tiempo, sí. Y también, hablando de cosas en el tiempo, si se plantea un estudio retrospectivo y hacemos un estudio retrospectivo de 3 años o unos 4 años o 5 de aquí para atrás, acuérdense de lo de la pandemia, datos del 2020, 2021, 2022, podrían ser que si fueran un poquito inciertos, ¿sí? Entonces, también pues, si quieren hacer un estudio de esa categoría y solo van a ir a recopilar datos, entonces podrían basarse del 2019 para atrás, ¿sí? O de este año, por ejemplo, 2023, vaya. Sí, Ujú. y acortarlo solo a un año. Ujú. Sí, Karen, tienes la Este, sí, sí, es que ahorita lo que está delimitando el tiempo. palabra. Yo voy con el compañero Jonathan y soy la que trabajo en el Hospital La Unión, por eso es que lo vemos un poco más factible, ¿verdad? Ujú, Pero me llama la atención lo que está diciendo, cuánto tiempo, porque la prueba molecular, el GeneXpert, lo hemos empezado, creo que ya vamos por unos 4 a 6 meses de estarlo iniciando, va empezando. ujú. Antes hacíamos nosotros. Siempre hemos ofertado la prueba molecular, pero lo mandábamos referido a San Miguel. Entonces ahora el aparato ya lo tenemos, ya se está empezando a usar, ya y ha tenido buenos resultados. Hemos detectado mucho más sintomáticos ya con tuberculosis y a eso es que le apostamos al estudio, va económico. Ya no se mandan para allá, pero estoy escuchando va tantos años y yo no tengo tanta información de tantos años. No sé cómo lo vamos a plantear nosotros. No se preocupe, no se preocupe, que de hecho usted acaba de mencionar algo bien bonito para un estudio que quedara bien bonito. Ujú, Estamos hablando de una tecnología que va a sustituir otra tecnología, ¿sí? ujú. Y que al final vamos a tener que esta tecnología va a ahorrar costos, ¿sí? Al mismo hospital. Entonces,
lo podrían enfocar. Y acuérdense otra cosa, que este es un proyecto que va en desarrollo, o sea, que lo acaban de implementar. Y eso esto es para todos. Si quieren investigar cualquier cosa, o sea, en economía se puede investigar cualquier tecnología médica. Entonces, pueden agarrar, imagínense qué pasaría si nosotros estamos ante un proyecto grande que vaya por fases. Entonces, la fase de instalación es la fase uno, de ahí tiene una otra, va a entrar a una fase 2, una fase 3, una fase 4, y estamos hablando de un proyecto que al final va a terminar siendo ejecutado y vamos a ver los resultados completos y tangibles hasta dentro de 10 años, por ejemplo, porque es un proyecto que va por fases. Entonces, ahí nosotros vamos a empezar a evaluar fases. ¿Sí? Entonces, hay fases iniciales, fases intermedias y la fase final, que es para la evaluación completa del proyecto. Entonces, en el caso suyo, estamos hablando de las fases iniciales de la implementación del proyecto. Entonces, ustedes podrían basarse el estudio en el estudio de costos de la implementación del Gene Expert en el hospital. De la Ajá, Unión. exacto. Entonces, ahí estamos hablando de estudio económico de la implementación y le ponen así, o sea, en el título. Pues están Ok, evaluando la implementación. Y ok. ahí ya cuando lo vayan desarrollando todo el estudio, entonces cuando pongan introducción, la justificación y todo eso, van a hablar de que es un proyecto que acaba de nacer, que antes, en el contexto del estudio, ahí describen ustedes de cómo se desarrollaba antes, que lo que Ujú, hacían ustedes era esto y que lo mandaban referido porque todas las pruebas no tenían cómo hacerlas ahí, todas iban hacia otro lado. ujú. Y como esos datos ya los tienen, Ok. o los pueden conseguir ahí, de cuánto generaba en costos el hecho de mandar todas esas pruebas, cuántas se mandaban mensuales, cuánto costaba mandarlas mensuales, ahí sacan el costo individual de cada una y algún promedio de tanto, vaya, por ejemplo, de un año. Vaya. Entonces, en un año costó tanto a la institución. Y hoy con Ujú, la sustitución, esto va a ser el final de su estudio porque va a ser uno de los objetivos. Al final le va a dar un dato de cuánto se generaba en un año y hoy en estos 3, 4 meses que se está implementando esta nueva tecnología, hoy cuesta tanto. ujú. Ujú. Ok, está bien. Pero Bueno, sí se puede gracias. realizar, lo podrían enfocar desde ese punto de vista. Ok, Ujú. gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? A mí me gusta basarme bastante en el ejercicio del proyecto integrador, porque ahí es donde se va a ver todas las capacidades y todo lo que aprendieron durante todo el estudio de esta asignatura. Y no se preocupen, que de hecho, por eso me gusta que hayan varias entregas del proyecto integrador, porque a mí me gusta analizarlas y si es necesario, acuérdense que no solo en esto, es más, pudiese ser hasta la tesis de graduación de ustedes, eh, todo puede ir cambiando. Es más, hasta hay veces que en los estudios de tesis que yo he evaluado y todo, que hasta en el último momento, aun cuando ya están defendiendo la tesis, puede ser que se cambie hasta el título de la tesis. ¿Ya? Así que no se preocupen. De todas maneras, yo voy a ir viendo los trabajos y yo les voy a hacer sugerencias en el tiempo para que la vayamos realizando y para ir encaminando el estudio. Sí, Carla, tiene la palabra. Sí, doctor, y podría ser el estudio enfocado en el impacto económico que puede tener el tratamiento al estrés postraumático de pacientes en el área de la salud mental. Sí, Ajá, o sea, está delimitado, ¿verdad? Porque es como específicamente los pacientes que están en un proceso de tratamiento por estrés postraumático. Entonces, sería dentro de la clínica privada en este caso. sí, sí. De Ok. hecho, sí se puede hacer de esa manera, porque están agarrando una patología. Por ejemplo, eh, que alguien quisiera hacer un estudio de enfermedades metabólicas, por ejemplo. Ujú, Entonces ahí en enfermedades metabólicas tenemos la diabetes, la hipertensión, hipercolesterolemia, por ejemplo. Entonces tenemos hipertiroidismo, ¿sí? Entonces dentro de esas cinco,
agarramos solo la diabetes, por ejemplo, y hacemos un estudio solo de la diabetes delimitada dentro de un espacio físico, dentro del área de emergencia, por ejemplo. En el caso suyo, la delimitación física ya está, porque es la clínica. Sí. La patología también ya está. Y el impacto económico también está ahí. Habría que ver cómo vamos a medir el impacto económico. El Ajá, impacto en ese económico, sentido, en el sí caso suyo tendríamos que hacer un específico, muestreo, ujú. perdón. Dígame. Tendríamos que hacer un muestreo como para saber a cuántas personas tendríamos que entrevistar o sería con los expedientes de acuerdo a lo que el paciente paga, ¿no? Por Ujú, consulta y demás, ¿no? ujú. También se puede. Sí, sí. Pero acuérdese que en el costo económico vamos con todos los riesgos. Entonces, no solo tendríamos que involucrar los costos directamente de la consulta, aunque sea privada, los costos de la consulta, sino también los costos que le puede generar al paciente, ¿sí? Por ejemplo, el costo indirecto, que sería el costo de transporte del paciente, de la movilización desde su casa hacia la clínica. Involucrar los costos también directamente involucrados de la enfermedad. Por ejemplo, si por el estrés postraumático ha sufrido algún tipo de incapacidad y que se le ha recomendado estar en reposo, mejor en su casa, y esos días no ha laborado. Entonces, ¿cuánto se perdió del hecho de que él no laboró ese tiempo? ¿Sí? Sí. Entonces, todos esos serían los costos directamente de la enfermedad. Ujú. Ok. O si está consumiendo algún psicofármaco porque también ha tenido que recurrir a la consulta psiquiátrica, ¿verdad? Y ese es otro costo que le genera la enfermedad. O sea, ya aparte de la consulta psicológica, también le está generando costos a nivel de otra clínica, que ya sería la del psiquiatra. Y aparte de eso, el costo en medicación. Total. Ok, Ujú. gracias, doctor. Bien, sí, pero sí se puede, lo podrían orientar de esa manera. Aquí estamos hablando ya directamente de los costos de la enfermedad como tal. Aquí evaluaríamos costo de enfermedad. De hecho, así se llama ese estudio económico, estudio de costo de enfermedad. Sí, Mónica, tiene la palabra. Doctor, y en ese caso, como estaba comentando Carla, por ejemplo, porque nos limitaríamos a los pacientes que ella está viendo. Ujú. Entonces, o sea, habría algún problema que no sean, o sea, el muestreo, por ejemplo, ¿cuánto se esperaría que fuera un estudio? Porque Y como no podrían ser todo el tantos. universo, ajá, ahí estamos hablando de universo y muestra. Habría que sacar, por ejemplo, lo pudieran hacer de 3 meses para atrás. Y de 3 meses para atrás se podría sacar un dato de cuántos pacientes, porque no todos consultan por estrés postraumático. Hay gente que consulta por ansiedad, otros por depresión, hay múltiples patologías. Entonces habría que ver cuántos salen mensuales y podrían hacerlo trimestral o podrían hacerlo semestral a partir de este momento, 3 meses para atrás o 6 meses para atrás y ver cuánta es la población. Si la población no es muy grande, entonces se podría agarrar todo el universo, pero si sale una población de 300, por ejemplo, ya eso sí ya no es abarcable, entonces ya tendrían que hacer un tipo de muestreo ¿Y para sacar cuánto es lo una. menos, doc? No hay mínimo ni máximo, O sea, se sino podría que, hacer con porque, 30 pacientes, por por ejemplo. ejemplo, vale, voy a poner el caso de una, cuando se estudia. Hay unas enfermedades que nosotros los economistas los mencionamos como enfermedades olvidadas, porque son enfermedades que son muy, muy, muy rebuscadas, o sea, casi no se dan poco. Entonces, ese tipo de patologías no son muy rentables para las empresas. Acuérdense que cuando hablamos de investigación y desarrollo en fármacos, por ejemplo, hablando de farmacoterapia y farmacoeconomía, eh, para las empresas que hacen investigación y desarrollo, la mayoría de investigación y desarrollo que se hace en economía de fármacos, ¿de dónde cree que vienen? ¿De lo público o de lo privado? De lo privado. Exacto. Sí, sí, y es cierto.
que la mayoría de investigación y desarrollo que se hace dentro de la farmacoeconomía proviene de lo privado. Estamos hablando de grandes laboratorios que se incentivan para realizar vacunas, para realizar fármacos, para realizar, para tratar cierta enfermedad. Entonces hay enfermedades que son enfermedades bastante rebuscadas, que son poquitas las personas que tienen esa enfermedad. Entonces estas empresas no tienen el incentivo, porque a ellos les sale más rentable hacer un estudio para una enfermedad, por ejemplo, la diabetes, pues. Les sale más rentable crear un producto o algo que haga paliamiento para la enfermedad o que directamente la trate, o un tipo de vacuna que trate una enfermedad que es bien común a una enfermedad que casi no se da, ¿sí? Porque al final el producto que desarrollen, que es el producto final, ese producto final no lo va a consumir mayor gente. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de las enfermedades olvidadas. Entonces ese tipo de enfermedades olvidadas lo que hace los organismos internacionales como la OMS es incentivarlo. Por ejemplo, la mayoría de patentes cuando se crea un producto de fármaco, por ejemplo, o vacuna, tienen una patente que dura 10 años, por ejemplo, donde nadie más va a poder crear ese producto más que ellos para que recuperen toda la inversión y desarrollo todo el dinero que les involucró para llegar a la creación de ese producto. Entonces lo que hacen es, pues como a manera de incentivo, es o le financian el 50% para que investiguen esa patología, inviertan en esa patología, o les dan el periodo mucho más largo. O sea, podríamos, si la media es de 10 años de las patentes, entonces las patentes se las hacen por 20, 30 para que tengan más ganancia, para que se incentiven estas empresas privadas para desarrollar esos productos. Si no, nunca salieran esos productos. Ok, ok. ¿Mm? Gracias, doctor. Bueno, quiero decir, Alexander. Bueno, vaya, yo voy con Giovanni en el trabajo, estábamos hablando de lo de vacunas. ¿Mm? Yo le estaba comentando si nos funcionaba mejor enfocarnos en una vacuna para que no sea tan extenso. Y nuestra propuesta era BPH, que se está aplicando aquí desde el 2020. Pero lo que o sea, la pregunta es, el impacto de esta vacuna no se puede evaluar todavía. Hay que esperar 1 o 2 generaciones para ver si hay una disminución del cáncer. Se sabe que la vacuna sí sirve porque en Estados Unidos desde el inicio del 2000 se coloca y hay ¿Mm? menos casos, pero se puede hacer así, no sé, como algo comparativo, o sea, algo, porque Sí, yo puedo hacer la investigación, yo tengo acceso a todos los precios y todo eso en mi unidad de salud, este, y hacerlo como comparativo, si funciona en otro país, puede funcionar con nosotros. sí, de hecho acaba de tocar el punto específico. De hecho, así tal como le está mencionando, así se hace. Porque acuérdense que es una tecnología que ya funcionaba y que ya hay estudios hechos. No acá, pero sí hay estudios en otros países. Entonces lo que se hace en ese tipo de casos es agarrar un país que tenga más o menos el mismo PIB, más o menos, o sea, que sea un país que sea comparable con El Salvador, ¿sí? Y como hacer como una tropicalización de los datos. ¿Sí? De que esto es lo que genera y ahorita que tenemos la implementación, ahí de hecho ustedes harían un estudio de vacunas en la implementación de la vacuna BPH en el país, la cual surgió a partir de 2020. Entonces, así se podría hacer el estudio de ustedes. Y al final, como lo que necesitamos es el impacto dentro de salud pública. Entonces, al hacer las conclusiones y recomendaciones, como no le van a salir datos a posteriores, porque los beneficios de esta implementación no se van a ver a corto plazo, de hecho son a largo plazo. Entonces, datos de ese tipo de seguimiento no son imposibles de sacar porque solo lleva 2 años y se les está aplicando a los niños menores. El impacto se va a generar cuando estos niños menores ya sean adultos, ya estén en la etapa adulta y vamos a ver cuántos cánceres se evitaron de la implementación de la vacuna. Sí, entonces no van a poder poner datos de El Salvador, pero sí van a poder poner datos que se han realizado en países similares.
pero sí se puede hacer. Y lo van a enfocar es en la fase de la implementación, porque de hecho ahorita ya está implementada. Ok. Ujú. Y ahí y podrían poner bastantes como antecedentes de lo que sí se puede hacer, y de hecho ya han de haber estudios hechos, es de cuánto genera el cáncer que evita la vacuna del VPH. Esos estudios ya están. Entonces solo es de agarrar de cuánto genera en el país los cánceres que evita la vacuna y cuánto como una transpolarización de cuánto se espera de que va a generar en ahorros, ya que en otros países, y ahí se extienden hablando de los demás países, en otros países ha evitado tantos, y entonces se espera que también para El Salvador, de aquí a unos 20 años, evite tantos cánceres, de acuerdo a la incidencia que hayan habido de los cánceres en los últimos años. Ok. Ujú. Sí, Rosa. Hola, buenas tardes. Fíjense que nosotros estábamos hablando con las compañeras, nosotros hicimos un trabajo en una materia anterior que hablamos sobre el cáncer cervicuterino, exactamente lo que usted estaba mencionando ahorita, y lo hicimos en el Hospital Soyapango. Y nosotros estábamos pensando, o sea, como darle un poquito de continuidad, porque realmente solo lo hicimos para enfocarnos, si se realizaban las citologías, las pruebas de BPH, cuántas personas, tenían la cobertura para las citologías, si se las hacían a todas las mujeres. Entonces, lo queríamos enfocar en esa parte, pero viéndolo ya como el estudio del costo que se ha utilizado tanto para las pruebas de citología y BPH. Y ahorita que usted lo está mencionando, pues quizás lo enfocaríamos un poquitito como un poco más extenso porque es bueno saber lo que usted dijo, cómo generan los costos de acuerdo a la identificación de un cáncer cervicuterino. Nosotros habíamos encontrado muy pocos cánceres en el hospital, entonces, pero no sé si está bien enfocarnos nada más solo en un hospital o extendernos un poquitito más, ¿verdad? Porque sí sería quizás sí podemos verlo de un hospital, pero es poco lo que la identificación de cáncer y para ver si realmente es elevado el costo utilizado o si hay cobertura para poderlo hacer. Ujú. Ahí estamos hablando de costos de cáncer para el hospital. Ah, Y fíjese ustedes que nosotros, hablan de globalizarlo y hacerlo de varios lugares. porque sí nos habíamos enfocado en una clínica específica, que era la clínica de atención integral, que donde ven el programa de VIH. Entonces, no sé si lo dejamos siempre, digamos, enfocado a esa área, pero sí a nosotros nos salieron pocas mujeres que estaban con tratamiento y que se les hacía las pruebas para el cáncer cervicuterino, que eran las citologías y la BPH. Ujú. Sí, ahí estamos hablando de que tendrían que ir a buscar si les van a dar los datos por ejemplo, si esa clínica regional está dentro de un territorio y les van a dar los datos de lo del más territorio, se puede hacer, pero si no se los van a dar, yo mejor lo dejaría de ahí. Ok, Ujú. mm, de acuerdo, entonces. Gracias. Pero habría que ver si se los van a proporcionar, sería más rico el estudio. Pero si ya tienen un estudio hecho, de hecho, lo podrían enfocar así y les va a servir de base. De base, pues, todo lo que ya tienen ya está de base. El contexto, todo eso ya lo tienen. Solo sería agregarle la parte económica, que esa sí no la tiene. Ujú, exacto. Y Ok, se les va a facilitar también el proceso. chivo, gracias. Ok. Sí, Mónica. Doctor, y siempre nos basamos en, como dice el libro azul, que debe ir el enunciado del problema, la situación problemática y todo eso. Así de completo como está en el libro Fíjese azul. que si lo quieren agarrar esto como un preámbulo para lo que van a hacer en la tesis, lo podrían hacer así. De hecho, creo que ahorita ha cambiado ahí en la universidad, creo que ustedes ya están haciendo la tesis, ¿verdad?
Es Ajá. un trabajo de investigación también, doctor. Ujú. Es un trabajo de investigación. Pero Ajá. y yo me quedé con, porque ayer yo estaba trabajando lo de la terapia sustitutiva renal, ¿verdad? Pero nos estábamos basando en base a lo del libro azul. Pero ahí lleva el enunciado del problema y luego va contexto y, o sea, todo bien completo. Ujú. Sí, ese es Pero para, se podría hacer más simplificado también. le iba a decir, de que en el libro azul ya es como para hacer una tesis, un trabajo de investigación tipo tesis ya de graduación. Ahí va como un poquito, bastante, mucho más desglosado, mucho más Ujú. ordenado, mucho más grande, más extenso y todo. Sí. En el caso del trabajo que vamos a realizar nosotros, sería como un trabajo de investigación pequeño, o sea, de hecho se llaman tesinas, o sea, como una especie de tesis en pequeño, donde al final lo máximo que nos van a salir van a ser unas de 30 a 40 hojas, incluyendo la bibliografía, o sea, no va a ser así un estudio como tal de más de 100 páginas de una tesis, o sea, Ok, sí, gracias, doctor. bueno, ok. Sí, Rosa, no sé si tenía algún... No, sí, en este caso, doctor, entonces, bueno, porque nosotros nos estamos como metiendo muy de lleno, ¿verdad? En el estudio. Podemos hacer uso entonces, digamos, a estudios ya realizados donde nosotros vamos viendo todos estos costos que se han generado en los países de acuerdo a lo que queremos buscar para no, porque va a ser bien difícil, como dice usted, en algún momento llegar a un hospital o llegar a una clínica y decirle, mire, ¿será posible que nos puedan dar esta información? Entonces, creo que, no sé, va si estoy pensándolo mal, pero podemos tomar de base los estudios que ya están, lo que nos dice el país sobre los datos para generarlo en el estudio que vamos a hacer. Sí, eso le iba a decir, o sea, Ah, ok. si no quieren complicarse, entonces con ir a buscar desde los datos para hacerlo, trasladarlo de que es un punto específico a trasladarlo como regional, podrían agarrar mejor una comparación de esto que van a hacer ustedes en el área específica donde lo van a hacer y compararlo con los datos del país. Eso sí, ya están, eso ya no van a necesitar andar pidiéndoles permiso que los den porque ya estarían ya en la bibliografía, pues, o sea, ustedes los buscan Entonces, y lo entonces compararían con el país. Y Entonces podemos hacer así, mire, doctor. Por ejemplo, usted decía un año específico. Del 2019 tuvimos estos datos de este costo que se realizó por cierta, digamos, prueba y lo relacionamos, digamos, con la del 2020 y hacemos como una comparativa para que ir sacando la información. Se podría ujú, hacer de esa forma. podría ser así. Ah, Exacto. chévere. Es que Ujú. ya me estaba afligiendo. No, 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 Vaya. no, no se preocupen. Vale. Vamos a comenzar con la clase. Eh, ¿Vieron los recursos que yo les publiqué acá en la... Les voy a pasar a compartir mi pantalla. Quiero que sacar lo más importante sobre aquí. Yo les puse por acá un video. No sé si todos vieron el video de acá. Este que está acá. El video Sí, de la oferta y la demanda. Aquí está bien explicado lo que quiero que vean acá sobre lo que es la economía. Hoy, en la vez anterior, estábamos hablando sobre lo que es macroeconomía. O sea, estamos hablando de todo lo que es economía vista desde el punto de vista macro de una región o un país. Entonces, yo me enfoqué bastante en el Producto Interno Bruto y también existe el Producto Nacional Bruto. La vez pasada me llamó la atención, alguien no me hicieron esa pregunta, de hecho yo pensé que me lo iban a hacer, es de dónde quedan las remesas. ¿Dónde quedan las remesas? ¿Qué creen ustedes esto es como un repaso de la clase anterior? Las remesas, ¿dónde quedarían dentro del PIB? Las remesas que hacen los salvadoreños hacia el país. No se tendrían que incluir, doctor, porque ¿Perdón? no es una riqueza que el país está produciendo. Entonces, Exacto. en sí, lo que yo entiendo es que no se incluyen, aunque recibamos un montón, no se incluyen.
exacto. Sí, eso quería aclararles, porque en la clase anterior realmente no se los aclaré, pero las remesas no entran dentro del Producto Interno Bruto, pero sí pueden entrar dentro de un indicador macroeconómico como país y entran dentro del Producto Nacional Bruto, que es igual que el PIB, solo que ya se incluye todo lo de la diáspora, porque ahí no importa dónde haya sido producido el bien o el servicio, sino que si lo hizo en Suecia, si lo hizo en Estados Unidos, o sea, lo importante es que lo que entró ahí sí se incluye, siempre y cuando haya sido producido por un ciudadano, un ciudadano del área o región que estamos investigando. Es la diferencia, del Producto Nacional Bruto. Ahora, en sí, lo que quiero que se lleven el día de hoy, porque todo esto que yo les puse aquí es como introductorio, porque esto de la economía de mercado y los desplazamientos, la elasticidad de la demanda, todo lo que está acá se lo voy a explicar en las clases que vienen posteriores más a fondo. Ahorita solo quiero que esto es como la introducción, porque esto sí requiere de dos clases. Dígame, Francisca Reyes. Con respecto con lo que usted está diciendo del Producto Nacional Bruto, ¿cuál es la diferencia entre el Producto Nacional Bruto nominal y el Producto Nacional Bruto real? ¿O Producto es lo Nacional. mismo? No, acuérdese que siempre y cuando ustedes la palabra clave es interno. Cuando hablamos de PIB, ya sea PIB nominal o PIB real, estamos hablando de la producción interna que se da dentro de una región. Por ejemplo, estamos hablando del país, entonces todo lo que se va a investigar ahí va a ser todo menos las exportaciones. Entonces, y la parte más importante es que lo que se haya sido producido dentro del territorio que estamos investigando, ¿sí? Aún y cuando no haya sido producido, ahí no se toma en cuenta lo nacional, que yo les ponía el ejemplo de la vez pasada de las maquilas, por ejemplo. O sea, las maquilas producen acá, pero no siempre lo que se produce se vende aquí, pero sí fue producido acá. Entonces, todo lo que se gastó en la producción de ese cierto bien quedó aquí en el país. Todos los gastos que se hicieron en materiales, todos los gastos que se hicieron en salarios, todos los gastos que se hicieron, todo eso quedó aquí en el país, aunque lo que se haya producido no se venda aquí. En el caso de un concierto, por ejemplo, también, vienen los artistas, dan el concierto, todo lo que se generó del concierto se generó aquí, entra dentro del PIB y obviamente son internacionales los que vinieron a dar el concierto. A eso me refiero, que lo que se ve es la producción interna, la que se da dentro del país. En cambio, en el Producto Nacional Bruto sí se incluyen todas las remesas, todo lo que manda la gente de allá, siempre y cuando haya sido producida por un nacional. Esa es la diferencia. No sé si le expliqué bien. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. Ok, sí, esa es la diferencia. Acuérdense, por ahora les decía yo, producto nacional. Cuando oigan producto nacional bruto, estamos hablando incluyendo las exportaciones. Y la palabra clave es nacional, o sea, acuérdense, son nacionales. Entonces son gente que vive, que aunque no viven acá, son de la diáspora, pero son nacionales. Y el Producto Interno Bruto, están hablando solo de lo que se produjo dentro del país o región. Aquí ya hablamos de economía, de microeconomía. Dentro de microeconomía estamos hablando de cómo se le va a dar respuesta al problema económico. Por eso le puso aquí que se le va a dar respuesta. Acuérdense que el problema económico siempre va a ser qué se va a producir, cómo se va a producir y para quién se va a producir. Entonces, cuando hablamos de microeconomía es cómo el mercado se va a encargar de explicar y darle resolución al problema económico, ¿sí? Entonces, acá tenemos los actores claves, que para el caso de la microeconomía estamos hablando de que son estos dos. Acuérdense que estamos hablando de sistema de mercado, estamos hablando de precios. Entonces,
¿quién se va a encargar de modificar de cómo se modifican los precios? Va a ser la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, en sí, ¿qué es el mercado? Aquí se los había puesto. Desde el punto de vista económico, el mercado es el lugar donde se determinan los precios y las cantidades de los bienes y servicios. Entonces, ¿y cómo se va a determinar los precios y las cantidades? Va a depender de la oferta y la demanda. O sea, de qué tanto puede la oferta ofrecer y querer vender y de cuánto la demanda va a tratar de suplir las necesidades comprando los productos que la oferta está poniendo a la venta. Entonces, aquí en el mercado es donde se van a dar todos los intercambios de productos y servicios, y de compras y ventas. Entonces, otra cosa, el mercado es todo esto que vamos a explicar acá y que lo vamos a explicar más a fondo en la otra clase, estamos hablando de un mercado perfecto, ¿sí? Y donde para hablar de un mercado perfecto, ¿sí? Porque esto lo van a oír hablar cuando les hablen de mercados perfectos y mercados imperfectos. Entonces, un mercado perfecto es donde el precio va a ser fijado, el precio y las cantidades van a ser directamente fijadas por la oferta y la demanda, ¿sí? ¿Qué sucede en el caso de salud? En el caso de salud, como lo vamos a explicar más adelante, el mercado de salud no es un mercado perfecto, de hecho es uno de los mercados más imperfectos que hay. ¿Sí? Porque tal vez ni los precios, ni las cantidades, ni los bienes se determinan directamente por la oferta y la demanda, ¿sí? Para no confundirlos y explicarlos así brevemente, es que en el caso de salud, ¿qué creen que pasa en el caso de la salud en cuanto a la oferta y la demanda de los servicios de salud? ¿Y por qué creen ustedes que es un mercado imperfecto? ¿Alguna opinión de por qué creen que el mercado de la salud podría ser un mercado perfecto o un mercado imperfecto? Porque yo considero, doctor, que es porque hay mayor demanda y hay una buena oferta, ¿va? Pero no todas las personas tienen la capacidad de ir a pagar $50 por una consulta. Entonces se va a la parte pública, un ejemplo, pienso yo. ¿Va? Y también creo que los presupuestos gubernamentales para el área de salud en su mayor parte se enfocan en pago de salarios. Entonces no sé si eso tendrá relación ahí. También, y porque incluye bastantes variables. Y algo bien sencillo, si ustedes, por ejemplo, quieren ustedes lo que necesitan es un par de zapatos porque los zapatos que andan ahorita están rotos. Entonces, ustedes pueden ir tranquilamente a buscar zapatos y ustedes llegan a Simán bueno, ya no existe Sears, pero a Simán bueno, y van a diferentes almacenes donde les ofrecen pues, zapatos y cuando ustedes piden que les enseñen los zapatos, les van a enseñar un zapato, otro zapato y de diferentes lados. Entonces al final ustedes tienen el libre albedrío de poder decidir, bueno, cuál es el que más le conviene. Algunos van a tener unas características, otros van a tener otras características mejores y van a haber variaciones en los precios de acuerdo a las características. Pero ustedes tienen libre albedrío de poder decidir cuál zapato se van a agarrar y al final de cuentas salen del centro comercial y salieron contentos porque se llevaron el zapato que ustedes fueron a buscar. Ahora, ¿qué creen que ocurre con la salud? Y una enfermedad en específico. Lo que pasa es que ahí no tenemos elección, o sea, tomamos lo que hay. Exacto. El libre albedrío. Ahí estamos hablando del libre albedrío. En la salud, por eso es que es un mercado imperfecto, porque no, ni los precios, ni las cantidades, ni los bienes, ni los servicios se dan directamente por la oferta y la demanda, sino que existe un tercer actor, que son todos los proveedores de los servicios de salud, llámese médicos, odontólogos, psicólogos, laboratoristas, todos, ¿sí? Entonces, el consumidor no va directamente a pedir
lo que va a pedir y exactamente cuando salga del hospital, por ejemplo, o de la clínica, va a salir con lo que fue a pedir, diferente el zapato. Por eso me gusta poner este ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo sencillo es que un paciente llega a una consulta y por ponérselos así, le duele la mano y lo que él quiere es quitarse la mano. Entonces, ¿creen que ese paciente va a salir sin la mano? No, porque no tiene libre albedrío de decidir él directamente lo que ahí fue a buscar, ¿sí? Sino que va a depender de la acción de un tercero que va a decidir por él. Entonces no tiene libre albedrío. Por eso es que el mercado dentro de la salud es un mercado imperfecto. De hecho, es uno de los más imperfectos que hay. Entonces, todo lo que vamos a hablar ahorita, a grosso modo, va a ser sobre un mercado perfecto, donde todos los precios y todas las cantidades se rigen por lo que es la oferta y la demanda. Entonces, para saber qué es la oferta y qué es la oferta en sí es la cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a ofrecer en el mercado a cambio de un precio y que este precio va a guardar directamente esto, acuérdense, de directamente proporcional e indirectamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que la oferta realmente es directamente proporcional con el precio. ¿A qué se refiere esto? Que si el precio aumenta, la cantidad va a aumentar. Esto es cuestión de lógica. Si una empresa productora de servicios o bienes ven que el precio está bien arriba, ese es el mejor incentivo que tiene esta empresa para que produzca más cantidad de lo que quiere vender, porque el precio está alto. Entonces, ¿qué significa que el precio que está alto? ¿Qué es lo que busca una empresa? X de cualquier cosa siempre va a buscar maximizar su beneficio en ganancias. Eso es lo que va a buscar. Entonces, si están viendo que los precios están bien altos, entonces eso significa que la ganancia que les va a quedar a esas empresas va a ser bastante. Entonces, por lo tanto, ellos mismos van a estar como más dispuestos a ofrecer más productos para que se venda al mejor precio donde les genere más ganancia. Sí, por eso es que la relación que guarda la oferta va directamente relacionada con el precio. Entre más precio, más cantidad, siempre va a haber más cantidad ofrecida. Siempre, siempre, siempre. De hecho, se los puse acá, que ante un aumento del precio siempre va a aumentar la cantidad ofrecida, por lo mismo. Y se genera la curva de la oferta. Por eso es que la curva de la oferta siempre va a tener una tendencia ascendente, siempre va a ir en la curva de la oferta y siempre va a ir con tendencia a ir para arriba. Si tenemos acá el precio y aquí tenemos la cantidad, entre más alto sea el precio, más cantidad va a querer ofrecer la oferta. Si el precio está aquí, en este punto, entonces van a querer ofrecer una cierta cantidad. Si le ponemos 10, pero si el precio y le ponemos aquí $100 y de aquí sube a 200, entonces estamos hablando del doble. O sea, si antes valía 100, hoy vale 200, entonces ofrezco el doble. Entonces mejor ofrezco 20 y así va a ir para arriba. Si le ponemos 300, entonces ya no va a ser 20, va a ser 30 y así va a ir para arriba. Entre más alto vaya el precio, más ganancia para la empresa y más cantidad va a ofrecer, porque eso significa que hay una alta demanda, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desplazamiento de la curva, estamos hablando de que hay modificaciones, pero cuando ustedes en economía oigan hablar que la curva se desplazó, se puede desplazar hacia la izquierda o se puede desplazar hacia la derecha. Y eso va a depender de cuestiones diferentes al precio, porque aquí estamos hablando de que la curva subió o la curva bajó, ¿sí? Acá, porque esta es la curva de la oferta, sin hablar de desplazamientos, que va a subir de acuerdo al precio. Pero la modificación es cuando pasó algo diferente al precio, que ya no es directamente el precio, que modificó qué cantidad se va a ofrecer, ya sea de forma negativa o de forma positiva.
¿sí? Si se desplaza hacia la derecha, estamos hablando de positivo, porque algo pasó que si estaba aquí la curva, hoy se desplazó hacia la derecha, entonces estamos hablando de que algo pasó positivo. Si se desplaza a la izquierda, entonces estamos hablando de que algo pasó, pero de manera negativa, ¿sí? Entonces, ¿qué cuestiones pueden, diferentes al precio, pueden influir en lo que la oferta da? Algo que haya pasado en la fabricación del producto, por ejemplo, que las materias primas que se ocupaban para hacer ciertos productos han bajado de precio, por ejemplo. Entonces, para mí, como han bajado de precio, entonces hoy voy a poder producir lo mismo con invirtiendo menos porque los productos que yo ocupaba para hacer mi producto ya bajó de precio. Y lo mismo sucedería que subieran los precios. Que si suben los precios de mi materia prima, entonces a mí me está costando más hacer lo que yo ya hacía. Entonces ahí va a tener un impacto negativo. Entonces, lejos de irse a la derecha, se va a ir a la izquierda porque voy a poder ofrecer lo mismo, pero con más gasto para mí. ¿Sí? Entonces hay un desplazamiento para acá. Lo mismo, las cuestiones más fuertes que pueden influir en el desplazamiento de la curva de la oferta son el precio de los factores productivos, que estamos hablando de las materias primas, las tecnologías, que eso por lo general es positivo, porque si hay una tecnología mejor que a mí como empresa me beneficie para producir lo que producía antes de una forma más rápida, más eficiente y gastando menos, para mí es una ganancia porque voy a producir lo mismo, aunque gastando menos. ¿Sí? Entonces eso va a hacer que la curva se desplace de manera positiva, es decir, para la derecha. Otra cosa, también las expectativas. Si, por ejemplo, en el caso de un producto que se venda bastante y que de este producto depende de las temporadas, por ejemplo, por ejemplo, en el factor turismo, ¿cuándo creen que más gana el sector turismo? Cuando hay vacaciones, ¿sí? Entonces, todo eso lo prevén las empresas, ¿sí? Entonces, cuando más invierten, que van a pintar los locales, que van a mejorar, que van a contratar más personas, o sea, todo eso son variables que van a hacer que se afecte la curva de la oferta, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos los grandes almacenes, de repente ustedes ven bastante gente contratada que solo es contratada por temporada. ¿Por qué? Porque están en la temporada alta. Ya cuando se acaba la temporada alta, ya se acabó el contrato y ya la empresa vende menos y por lo tanto despide a la gente que había contratado solo por las temporadas. Y eso se llama, esas son las expectativas y también todo esto va a depender también de los números de vendedores, es decir, con la competencia. ¿Cuánta competencia tengo? Si tengo poca competencia o si tengo poca competencia. Todos esos son factores que pueden afectar a la curva de la oferta y provocar ciertos desplazamientos. Doctor. Dígame. Y por ejemplo, cuando dicen que están en liquidación, pues porque quieren sacar todo el producto, y en Es ese cua- caso, en el caso de la liquidación, por ejemplo, ahí se puede ver a que estamos hablando de lo mismo, variables. Si es un producto que ya tiene mucho tiempo en stock y lo quieren mover, entonces lo ponen en liquidación porque ya le viene. O sea, acuérdense que ellos ya se manejan en base a expectativas. Entonces, ellos tienen las expectativas de que va a subir el producto o que ha venido otro producto que es mejor que ese, o que ya va a venir otro producto que es mejor que ese y va a venir a sustituir el otro. Entonces necesito deshacerme de ese porque si no me va a quedar mucho stock de este que ya no lo voy a poder vender. Y ahí se dan las liquidaciones. ¿Sí? O que por A o B razón produje mucho y me ha quedado stock. Vale, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que, ¿cómo creen que son las huelgas en Japón y en China? De las empresas, de los trabajadores. programadas. Fíjese que en Japón y en China sucede algo bien curioso, porque cuando se quieren poner en huelga X empresa, productora de camisas, por ejemplo, lo que hacen es trabajar más, y mucho más veloces y mucho más eficientes. ¿Y saben por qué lo hacen?
por esto que para estamos que hablando. tengan más que vender después y venderlo más Exacto, barato. exacto, eso que acaba de decir. Por eso son las huelgas así. Como trabajan de forma más eficiente, producen más y les producen el doble o el triple. Entonces la empresa no haya que hacer con tanta producción y no los puede echar porque están produciendo más. O sea, es una lógica que, que uno pudiera decir esto es ilógico, pero no. Desde el punto de vista es bastante lógico, porque les están generando más producto que la misma empresa no va a hallar qué hacer con todo ese producto. Entonces, al final lo que van a generar es que el producto se está produciendo, o sea, hay un aumento indeterminado de la oferta y la misma empresa no va a hallar qué hacer con ese producto y puede ser que ese producto lo eche a perder o lo termine regalando porque no va a hallar qué hacer con todo ese producto. Entonces le va a generar costos y le va a generar pérdida a la empresa. Entonces en la demanda es en sí, en pocas palabras, es cuánto el mercado está dispuesto a consumir. Eso es la demanda. O sea, la cantidad de bienes y servicios que los consumidores están dispuestos a adquirir a un determinado precio. Y acuérdense que a diferencia del ofertante, el ofertante lo que quiere es maximizar su ingreso, ¿sí? Y los demandantes, la demanda quiere maximizar sus beneficios, o sea, al menor precio posible. Y la oferta es al revés. Quiere maximizar sus ganancias con el mayor precio posible. Pero ni aquel ni la oferta puede subirse tanto, porque si se sube tanto, si se sube tanto, entonces al final no va a poder vender producto porque la demanda no lo va a vender, no lo van a querer comprar. ¿Sí? Ni tampoco la demanda puede crecer tanto, porque entonces tampoco no va a poder comprar todo lo que quiera, porque ahí involucran los gustos personales, cuánto es la capacidad de renta que tienen los individuos para poder gastar y la priorización que ellos hagan de sus necesidades también, ¿sí? Entonces, aquí la curva de la demanda, por eso es que la curva de la demanda, lejos de ser ascendente, es descendiente porque entre más alto sea el precio, los consumidores van a estar menos de acuerdo a pagar por el bien que están buscando. Entonces, si el precio aquí es de 20, por ejemplo, y si nos encontramos en eso, entonces tal vez ellos solo están dispuestos a comprar 10, 10, pero si baja el precio acá, que ya sería 50 por ejemplo, entonces ya no, ya en vez de comprar 10 ya pueden comprar 20 porque ya el bolsillo y el gasto es menos para ellos y se ven más incentivados para comprar. Por eso es que siempre la relación que va a guardar aquí es al revés, es al contrario de la curva de la oferta, porque esta es indirectamente proporcional. ¿Porque es indirectamente proporcional? Porque si sube el precio, entonces baja para el productor, baja la cantidad ofrecida, porque el productor no va a querer que su producto se venda a un menor precio. Entonces va a ir para abajo. ¿Sí, Mónica? Caso contrario a eso, doctor, lo pudimos ver en la pandemia. Por ejemplo, menos guantes, la gente más quería guantes, más le subían al precio del guante. Exacto. Entonces se escaseó el producto, la demanda era alta, o sea, ¿a cuánto llegamos a comprar una mascarilla? Las Una mascarillas. simple mascarilla quirúrgica, que ahora, ¿qué? Vale 25 centavos tal vez, Ujú. o dos por 25 centavos, no sé, en aquel entonces se compraban por $5 una mascarilla y la gente las quería. Y las Las compraba. tiendas los apartaban para sus clientes especiales. Entonces, ese es el caso contrario a esto, en ese tipo de eventos que Fíjate que está contradeciendo esto. eso que estamos hablando, que está hablando ahorita, es lo que sucede aquí, ahí, aquí, cuando se da exceso. Porque lo que se había dado en ese caso era esto de aquí, que había exceso de demanda.
y la oferta era poca. Entonces, siempre y cuando se encuentran en este punto de acá, esto se genera escasez y la escasez no es buena, porque la escasez hace que los precios se inflen, que es lo que dice Mónica, que sucedió en la pandemia. Sí, claro, la gente exigía las mascarillas, pero ya no había tanto stock. Entonces ya no había tanto como tanto para ofrecer. Entonces eso lo aprovechan las empresas para subir los precios por las nubes. ¿Sí? Hasta que sucede algo, que ahí vamos a las variables, porque todo esto siempre va buscando llegar a un punto de equilibrio, porque todo esto no puede ser eterno. Entonces siempre busca llegar al punto de equilibrio. Entonces sucede algo que son todos los factores que estábamos hablando anteriormente, que hacen que esto llegue siempre al punto de equilibrio. Por ejemplo, en el caso de la pandemia tampoco fue eterna, entonces cuando ya la pandemia desapareció, todo esto se normalizó hasta el punto que estamos ahorita ya normal. Pero sí, por eso, volviendo a lo que es la demanda, lo que les estamos hablando de acá, que siempre acuérdense que siempre la curva de la demanda va a tener una curva descendente porque va a ser indirectamente proporcional al precio. A más precio hay menos cantidad, ¿sí? Si hay un aumento del precio, hay una disminución de la cantidad, porque la demanda se comporta así. Entre más alto el precio, menos compran. Siempre va a ser así. Y factores que pueden determinar que se mueva o no se mueva la curva de la demanda. Aquí estamos hablando de la renta, o sea, si tenemos más salario para gastar, pues vamos a gastar más, estamos más dispuestos a comprar. También estamos hablando de precios de productos de bienes relacionados. Cuando oigan hablar en economía, pueden oír hablar de bienes relacionados, bienes sustitutivos o bienes normales. Los bienes normales son bienes que si aumenta el precio, la gente deja de comprarlos, ¿sí? O compra menos. Eso es un bien normal. Eso está bien explicado en el video. Por ejemplo, ella pone ahí en el video el caso de los helados. Si la gente ve que el helado sube, como es un bien normal, entonces la gente deja de consumir helados. Y bienes relacionados podrían ser los bienes que si disminuye la cantidad, si disminuye, sube el precio de uno y se deja de consumir uno, por ende se deja de consumir el otro. Por ejemplo, en el caso de un caso que me podría venir, por ejemplo, podrían ser las impresoras. Si el precio de las impresoras de tinta, de las impresoras sube, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con los cartuchos y las tintas? Si sube el precio de las impresoras, la gente va a dejar de comprar impresoras. Y si dejan de comprar impresoras, por ende, van a dejar de comprar los cartuchos de tinta. Porque los dos están relacionados uno con el otro. Si no hay consumo de uno, no hay consumo del otro tampoco. ¿Sí? Es como las computadoras. Si la gente dejara de comprar computadoras, entonces la gente que fabrica los componentes de las computadoras también se van a venir para abajo porque son bienes relacionados. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si comparamos la margarina con la mantequilla? Si se sube el precio de la margarina, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la mantequilla? Se va a usar, van a buscarla más. La gente va a empezar a buscar más mantequilla porque el precio de la margarina está muy alto y los dos se pueden sustituir. Entonces uno sustituye al otro. O si, por ejemplo, si pusiéramos el caso de comida rápida y comparamos las hamburguesas con las pizzas, o sea, si el precio de las pizzas se va para arriba, entonces la gente va a comprar más hamburguesas, ¿sí? Porque es parte de la comida rápida y puede ser sustituida por el otro. Entonces, esos son los tres tipos de bienes que ustedes van a ver comúnmente vistos desde el punto de vista de la economía. Bienes normales, que si sube el precio del bien, se disminuye la cantidad, la gente deja de consumir. Los bienes sustitutivos y los bienes complementarios. Creo que eso del desplazamiento, no sé si tendrán alguna duda sobre los desplazamientos. La elasticidad cuando se habla sobre la elasticidad de la demanda,
se habla de qué tanto qué tanto son los desplazamientos de acuerdo a la variación de la demanda. Todo esto lo vamos a tocar más a fondo en las demás clases, por si no, para que no se aflijan, ¿eh? Pero esto se habla cuando se habla que una demanda bien es elástica, es cuando se varía el precio y el precio hace que la curva se desplace, como normalmente se tendría que desplazar. En cambio, cuando se habla de demanda inelástica es cuando, aún y cuando se suban los precios, la demanda no mucho baja, ni sube. Casi que se sube, se sigue demandando la misma cantidad, ¿sí? Para que entiendan si se desplaza o no se desplaza, acuérdense que estamos hablando aquí de desplazamiento, si se desplaza hacia la izquierda, si se desplaza a la derecha, la curva de la oferta y la curva de la demanda. Pero ¿qué pasa si el producto que se está vendiendo no hay sustituto? Entonces, por más que se suba el precio o se baje el precio, ustedes van a seguir comprando lo mismo. O sea, la cantidad de siempre va a seguir siendo la misma. Un ejemplo clásico, la gasolina. La gasolina, por más que suba el precio o baje el precio, la gente va a seguir consumiendo la gasolina, porque si no consume la gasolina, no se transporta y no se mueve. Ya. Entonces, en este tipo o por ejemplo, yo les he puesto aquí los alimentos básicos, igual, o sea, estamos hablando de los granos básicos. Si sube el precio o baja el precio, la gente va a seguir consumiendo granos básicos porque si no se muere, ¿sí? O igual la gasolina, o sea, si no, no se desplazan tampoco. Entonces, por esto mismo es que en este tipo, esto ya está normado, y esto lo van a ver en las clases anteriores, que vienen después, es que en este tipo de mercados, cuando hay un fallo de mercado, porque eso se llama fallo de mercado, entonces cuando hay un fallo de mercado interviene el Estado, ¿sí? Porque entonces no podríamos dejar que la gasolina subiese tanto, ni tampoco podríamos dejar que los alimentos básicos se subieran tanto, ¿sí? Porque entonces quiebra la economía, ¿sí? Entonces al final lo que estábamos hablando de acá, que al final siempre, 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 si vemos, esta es la curva de la demanda, acuérdense que la curva de la demanda siempre va para abajo y la curva de la oferta va para arriba, entonces al final siempre se terminan encontrando en un punto donde todos estamos contentos. O sea, la oferta está contenta de cuánto está ofreciendo y lo está vendiendo al precio que lo está vendiendo, y la demanda está contenta de pagar ese precio. Siempre va a llegar a este punto, y como acuérdense que siempre van a haber variables, nunca, las variables siempre van a estar influyendo tanto la oferta como la demanda. Este punto no va a ser un punto eterno, este punto se va a estar moviendo levemente de izquierda a derecha, siempre se va a estar moviendo, ¿sí? Pero siempre van a estar siempre dentro del mismo rango. Cuando ocurra algo fuerte, entonces se va a desplazar la curva o se va a desplazar a la izquierda o a la derecha, tanto uno como la otra, y van a encontrar otro punto de equilibrio, ¿sí? Y cuando hay exceso, aquí estamos hablando de cuando ya hay exceso de demanda, que es lo que Mónica dijo cuando se estaba la pandemia. Ahí fue, la pandemia de hecho fue una variable grande que entró de golpe y que subió los precios no solo de las mascarillas, también de los granos básicos, provocó escasez en los súper, por ejemplo, por papel higiénico, o sea, todos en la época de la pandemia fue una época de incertidumbre, donde de repente sabían que nos iban a confinar, entonces la gente como que era una guerra nuclear y iban a armar los búnkers, entonces agarró todo lo que pudo acaparar, eso se llama acaparamiento, y agarró todo lo que pudo y sin importar todo lo demás, entonces la gente se quedó sin nada. Y entonces ahí aprovechan las empresas, todos estos booms los aprovechan las empresas para subir los precios también. Cuando hay exceso de demanda es cuando se baja, por ejemplo, acá yo les puse que si se baja el precio de un bien, aumentaría mucho la demanda, o sea, harían más interesadas la gente y descendería la cantidad ofrecida. Pero si esto es exceso de demanda, hay mucha gente queriendo comprar y los ofertantes, hay pocos los que están ofreciendo el producto que están vendiendo, entonces hay un exceso de demanda. ¿Sí? Al final siempre se va a buscar llegar al punto de equilibrio, porque si mucho demandan,
no van a poder suplir las necesidades de la población. Entonces necesitamos, ¿qué necesita para que llegue al punto de equilibrio? Obviamente la oferta tiene que producir más, ¿sí? Que fue lo que sucedió, que todas las empresas productoras de mascarillas en la pandemia tuvieron que producir más el doble o el triple o el cuádruple de lo que producían antes para lograr satisfacer lo que la demanda les estaba pidiendo, hasta que al final llegaban el- al punto de equilibrio. Y lo mismo ocurre con la oferta. Aquí estamos hablando del caso que yo les ponía de la producción masiva de cuando hacen huelga allá en China. Entonces lo que se da aquí es un exceso de oferta. Hay mucha cantidad que la gente está queriendo vender, mucho se está ofreciendo y es poco lo que se está demandando. Entonces existe un exceso de oferta. ¿De qué tiene que hacer el ofertante? Bajar los precios. O sea, aquí cuando hay un exceso de oferta, tiene que bajar el precio para poder vender todo lo que ha producido y la demanda va a aceptar el precio para que lleguen al punto de equilibrio donde la demanda está consumiendo lo que quiere consumir al precio correcto que ya el ofertante dijo hasta aquí puedo llegar, ¿verdad? Y aquí se da la liquidación, también de lo que hablaba una compañera, cuando hay mucho exceso de oferta. No sé si hasta aquí hay algún tipo de pregunta del exceso de oferta, el exceso de la demanda, la clasificación de los bienes. Doctor, mira, Con respecto a eso, no hay un tiempo definido en que la oferta y demanda tienen un punto de equilibrio. No hay tiempo, sino que eso es como Yo cada tres supongo, años, como cada cinco. no, No, ahí sí no hay. no. De hecho, esto es lo que quería que entendieran de acá, que esto está en constante movimiento. Esto se puede dar en días, semanas, meses, todo el tiempo, 2 veces, 3 veces al día. O sea, esto no tiene tiempo. Esto es lo normal. Por eso es que estamos hablando acá la clave aquí es esto que les puse acá, que estamos hablando de mercados perfectos. Toma, aquí estamos hablando de mercados perfectos, donde el precio y la cantidad va a depender directamente de qué es lo que ocurre con la oferta y qué es lo que ocurre con la demanda, de todos los factores y variables que hacen que la curva de la demanda y la curva de la oferta se desplacen o no se desplacen, porque estamos hablando de mercados perfectos. Después vamos a ver el mercado de la salud, que es un mercado completamente imperfecto que no se mueve de esta manera. ¿Sí? Entonces aquí va a depender de qué tanto se quiera de un bien o qué tanto no se quiera del bien, y de eso va a depender el mercado, qué precio se pone, qué precio pone o qué precio no pone. Porque es lo que estábamos hablando la vez pasada, de que el productor no puede ofrecer un producto, si llámese clínica, así como hablábamos en la clase anterior, que un ginecólogo no puede cobrar lo que él quiera cobrar porque entonces no a nadie va a llegar a su consulta. Entonces, ¿quién está definiendo cuánto va a cobrar? La misma oferta y la misma demanda. Ellas se han encargado de decirle al ginecólogo que quería cobrar $100 cuando todos en el mercado cobran 50. Le dijo la oferta y la misma demanda también, que no podía estar poniendo los precios a 100 porque nadie va a llegar a su consulta. Entonces el mismo mercado se encargó de modificarle el precio. Sí, Brian. Gracias, doctor. Yo una duda tengo. Sí. Digamos, ¿qué tan saludable sería que pudiera el Estado intervenir en esta dupla? En el sentido que, bueno, lo vimos en pandemia, como lo mencionó la compañera, pero hoy lo estamos viendo en la adquisición de bienes, ejemplo como casas en El Salvador. Bueno, hoy la vivienda está 2, 3 veces valiendo más de lo que valía hace un par de años. Entonces, ¿qué tan saludable es que el Estado intervenga en esta parte? Tiene que intervenir. Sí, tiene que intervenir. De hecho, como lo van a ver cuando veamos las políticas fiscales, sí, el Estado siempre interviene. En la próxima clase vamos a hablar sobre todos los fallos del mercado, porque acuérdense que esto es un caso hipotético donde todo surge bien y estamos hablando de bienes normales
o bienes sustitutivos o bienes intermedios o complementarios que reaccionan a la oferta y la demanda. Pero hay bienes que no reaccionan con la oferta y la demanda. Uno de ellos es la salud. Por eso es que el Estado tiene que intervenir en este tipo de fallos de mercado. Ahí estamos hablando de los fallos del mercado. Cuando el mercado falla, necesita intervención del Estado, porque si no, entonces se descontrola todo esto. Por ejemplo, ahí estamos hablando de oligopolios o monopolios. ¿Por qué los monopolios son prohibidos? Porque si solo una sola empresa fuera la que da un cierto producto y es un producto de primera necesidad, ¿qué pasaría con los precios? La empresa puede poner el precio que se le ocurra ponerlo y nosotros vamos a tener que comprárselo porque es el único proveedor, ¿sí? Por eso es que los monopolios están prohibidos. O sea, de hecho, y hay ciertas cosas que se manejan como monopolios o oligopolios, que también eso es otro fallo de mercado, que son tres o cuatro empresas las que dan ese producto y es un producto de alto consumo para los ciudadanos. Y estas tres o cuatro productoras se ponen de acuerdo y dicen, vaya, o en este trimestre subirle vos al precio y nosotros nos vamos a aguantar. En el otro trimestre lo hago yo y en el último trimestre dejémoselo al otro. Eso se llama oligopolio, es otro fallo de mercado que es intervenido por el Estado. En el caso de la gasolina, por eso es bien supervisada por el Estado, porque la gasolina es un oligopolio. No sé si hay alguna otra pregunta. Acá yo les traía, todo esto realmente ya lo saben, lo que es cómo está formado un sistema de salud. Eh, lo que sí quería traerles acá al caso es que en la formación de las funciones del sistema de salud siempre va a existir eh, la modulación, la financiación, de la articulación, o sea, cómo se prestan también los servicios y quién los da, o sea, el proveedor, y todo eso es parte del sistema. Nosotros aquí en el país estamos basados todavía, de hecho, casi toda América Latina está basado en el neoliberalismo. La del neoliberalismo, para no entrar en detalle, es una doctrina que al final se basa en que el funcionamiento del mercado se encargue de ver cómo se definen los precios y con la mínima intervención del Estado. Cuando ustedes oigan hablar de neoliberalismo, es eso. Es cuando hay mínima intervención del Estado y que por lo general en la mayoría de productos, mayoría, cuando no haya falla del mercado, acuérdense que es de eso, falla del mercado. Cuando no haya falla del mercado, entonces los países que se basan en el neoliberalismo dejan que el mismo mercado se encargue de definir los precios y las cantidades. Casi no interviene, interviene en ciertos aspectos donde hay fallos en el mercado. Eso es en sí qué es el neoliberalismo. Y en el neoliberalismo nosotros estamos involucrados ahí, o sea, el país se basa en eso. Por eso se los puse aquí. Entonces, ¿qué es lo que lo va a caracterizar? Hay varias privatizaciones, muchas empresas privadas, hay servicios públicos, el papel subsidiario que juega el Estado es a predominio del sector privado y eso es cierto. ¿Quiénes creen que mueven aquí la economía del país? ¿El Estado o creen que es la empresa privada? A ver. La empresa privada. Exacto. Entonces, por eso estamos hablando de neoliberalismo, porque aquí más que todo la mayoría de todo el movimiento económico lo hace la empresa privada. Entonces, cuando se refieren que el desempleo como disciplinamiento social, y eso sucede en el neoliberalismo, es que entre más estudiada está la persona, mejor empleo va a tener. A eso se refiere. Entonces, que si no, la gente no estudia y se queda como bachiller, por ejemplo, entonces la capacidad de dónde se va a desempeñar en su vida productiva va a ser menor que la de que una persona que está más preparada. Eso sucede en el neoliberalismo, que hay migración del capital productivo al financiero, hay predominio, esto se ve aquí en El Salvador, que hay predominio del sector maquilero, el comercio, los servicios, el endeudamiento público, que es creciente, esto es obvio, y que siempre se va a tender a segregar en gremios sindicales y que siempre va a haber corrupción.
siempre. Todo estos son los efectos. Es de esta teoría del rebalse es lo que estábamos hablando la vez pasada, que si el crecimiento económico al final va a mejorar las condiciones de vida de todas las personas, obviamente lo hablamos la vez pasada y no se da. La teoría del rebalse dice de que si todo va subiendo y va creciendo la economía, al final va a rebalsar y que le va a caer a todos y que todos vamos a tener el mismo desarrollo económico. Eso no se da, no se da en el neoliberalismo. Los salarios van a perder el poder de compra, obviamente por la inflación y por el aumento de los precios. Van a haber falta de oportunidades. Eso es lo que les estaba hablando se va a dar ese fenómeno de la superespecialización, que de hecho eso está sucediendo. Porque si ustedes en un currículum lo llevan así tal cual, puede ser que haya alguien que tenga más preparación. Entonces, esto hace que para tener una oportunidad en el mercado, uno tiene que tener, aparte de ser médico o una licenciatura, aparte tiene que tener una maestría, un posgrado, tiene que tener X cantidad de diplomados, publicaciones. Hoy se están pidiendo estas publicaciones en libros, o sea, ya, o sea, cada vez va a ir el mercado pidiéndole más preparación, ¿sí? Para que tenga una mejor oportunidad en el mercado. Eso se da en el en el neoliberalismo. Todo esto es lo que les había puesto acá. Ellos lo pueden leer. Y acá es los modelos de un sistema de salud. Tenemos el modelo económico, el modelo político y el modelo técnico. Nosotros caemos en el modelo técnico, ¿sí? Aquí estamos hablando el modelo de gestión, estamos hablando de políticas públicas, de cómo el sistema de salud se va a basar, estamos hablando todo esto es político, o sea, todo esto, aquí estamos hablando de gestión de país, ¿sí? En el modelo de financiación estamos hablando del modelo económico, o sea, que cómo se va a financiar, quién lo va a financiar, ¿sí? Y en el modelo de atención estamos hablando de cómo se gestiona, o sea, cómo se da. Todo esto se lo puse acá, las definiciones. Por definición, el modelo de gestión es cómo se va a dar, o sea, son los valores, o sea, cómo se van a formular las políticas en salud, o sea, en cuanto a qué nos vamos a basar. Por ejemplo, aquí estamos hablando de universidad de la cobertura, efectividad, subir la calidad de vida de los habitantes. Todo esto es funciones, por eso lo puse aquí, que esto es las funciones del estado de salud. Estamos hablando de política, estamos hablando de el accionar de los gobiernos, cuál es la línea central que lleva un gobierno, cuáles son sus prioridades, o sea, qué es lo que quiere hacer con sus ciudadanos. Ahí estamos hablando del modelo de gestión, estamos hablando de la dimensión política. Cuando hablamos de la gestión del modelo de atención, ya estamos hablando de aquí de la macrogestión y la mesogestión y la microgestión. La macrogestión estamos hablando siempre el MinSal, por ejemplo, las torres administrativas del seguro, o sea, que va a involucrar siempre al Estado como el responsable, porque ellos son los que se van a encargar de dar los lineamientos y las políticas que van a seguir todos los demás. Mesogestión estamos hablando de cómo se ejecuta, pero a nivel macro de los hospitales, por ejemplo de los hospitales, los IBASIS y todo eso. Estamos hablando de cómo se va a ejecutar lo que el nivel político dijo, ¿sí? Y microgestión ya involucra cada una en el caso del MISAL, por ejemplo, o en el caso del Seguro Social, cada una de las unidades médicas, cada una de las clínicas comunales, cada una de las unidades de salud y cada una de los, de las unidades más chiquitas del Ministerio de salud, que me he olvidado cómo se llama, los ecos. O sea, ahí vamos a la microgestión, ¿sí? Por eso es que todo esto va por pasos. Las unidades de salud, por ejemplo, derivan a los hospitales, que es el que sigue en los siguientes niveles. Aquí estábamos hablando de la gestión clínica. La micro involucra la mesogestión y la macrogestión ya es la gestión de los sistemas. Si nos vamos al MinSal, por ejemplo, gestión clínica podría ser los ECOs y las unidades de salud. Gestión de servicios podrían ser los hospitales y quien gestiona los sistemas es los IBASIS.
¿Y cómo se va a financiar todo esto? Esto es, van a tratar de darle solución al problema económico de cuánto se debe gastar en salud, de dónde van a provenir estos recursos y al final cómo se van a asignar todos estos recursos a nivel central o a nivel local. Y los modelos de atención van a tratar de darle respuesta también la- a las necesidades de la población y aquí ya vamos a hablar sobre a qué cubrir, a quién cubrir, cómo le vamos a prestar los servicios de salud, dónde se los vamos a prestar y la clasificación de los sistemas de salud. Estos se los traje acá para que los conozcan, el modelo universalista, el modelo del seguro social, el modelo de los seguros privados, el modelo asistencialista, el modelo mixto. El modelo universalista, acá estamos hablando de que la mayoría es una financiación pública. Todos los recursos vienen de los impuestos y el acceso es universal a todos a todo el país, a todos los habitantes y quien lo provee es el Estado y no hay nadie más. No hay prácticamente involucramiento de la empresa privada ni nada, sino que todo lo presta el Estado. Ese es el modelo universalista. El modelo para un ejemplo del caso podría ser los países que son muy sociales. Cuba, por ejemplo, podría ser uno donde ocupan el modelo universalista, que todo ahí cualquiera puede ir a consultar y no se le va a cobrar y todos van a recibir la misma atención porque prácticamente no hay nada de empresa privada ahí. El modelo del seguro social, este creo que no tiene mayor duda, es el modelo que se aplica, por ejemplo, en la Casa Costarricense del Seguro Social, que todo se basa en cuanto a al seguro social. Siempre lo financia el Estado a partir de un tercero que sería el sistema del seguro social. El modelo de los seguros privados, este es el modelo que ocupa Estados Unidos, donde ahí prácticamente todo se lo dejan a los seguros privados y el Estado solo se va a encargar de darle la atención sanitaria a los mucho más necesitados, o sea, la gente que realmente no pueda pagar y todos los demás no se hace cargo el Estado, sino que todos lo demás se hace cargo ya prácticamente lo privado. ¿Sí? El modelo asistencialista, este es parecido al de los seguros parecido al de los seguros privados, solo que en el modelo asistencialista, aquí es una concepción liberal, o sea, donde este casi no se da, de hecho, el modelo asistencialista. El modelo asistencialista es donde dice que al Estado no le corresponde asumir absolutamente nada de la salud de la población, ya que la salud de la población tiene que quedar a mano de ellos. O sea, en pocas palabras se lo dejan a lo que a lo que el Estado, a lo que los mismos ciudadanos puedan pagar y si lo pueden pagar y si no, bien. ¿Sí? Ese casi no se da. Y los modelos mixtos, que de hecho en El Salvador existe, prácticamente estamos en un modelo mixto donde hay de todo. Aquí hay seguros privados, hay seguro social, también hay atención del MINSAL, que es el modelo mixto. El modelo mixto es el modelo de nosotros. No sé si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro. Si no, hasta aquí ya mi aportación. Yo creo que van a tener casi la siguiente clase, ¿eh? Sí, de casi. Sí, doctor. Ujú. Para mí es un gusto estar acá y vamos a seguir eh, en este bonito proceso de aprendizaje. Nos vemos en la próxima clase Gracias, doctor. y Gracias, Feliz cualquier tarde. duda, Gracias. Gracias. cualquier duda o consulta, yo siempre estoy bien pendiente de lo que es la plataforma. Entonces, si necesitan cualquier cosa que necesiten, ahí estoy. Entonces, me pueden escribir en el foro de dudas y consultas. Si les surge algo sobre la tarea de esta semana, que va a ser el primer avance, ahí pueden escribir y yo les voy a contestar con De todo gusto. acuerdo.
Muchas Sí, gracias, doctor. gracias, doctor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Pasen feliz Gracias, tarde. Buenas Feliz doctor. tarde. Igualmente.